mensaje de este momento tiene como título La fe mueve montañas. Y esto es algo que dijo Jesús y hacía una comparación el tamaño de una semilla de mostaza, que es tan diminuta, el tamaño de la cabeza de un alfiler, pero sin embargo se vuelve un árbol grande. Así de pequeña tiene que ser nuestra fe al iniciar, pero conforme vamos creciendo en el Señor, esta fe tiene que ir también creciendo. La fe es algo primordial para todo cristiano. Una relación directa con el Padre a través de Jesús y con la dirección del Espíritu de Dios en cada cristiano. Sacarnos la religión es lo importante para tener una relación con Jesús. Mire, cuando usted va donde un amigo, un familiar, alguna persona que usted ama, no se va porque toca irse donde él o toca visitarlo. Usted se va porque a ese familiar, a ese amigo que estima, quiere conversar con él, quiere saber cómo está, cómo le ha ido, cuáles son sus preocupaciones y una cantidad de cosas que se conversan entre amigos. Lo mismo es cuando nosotros nos relacionamos con Dios. No vamos a preguntar que cómo le va a Él, indudablemente. Vamos a preguntar, ¿qué más debo hacer, mi Señor, para glorificar tu nombre? Ahí está la diferencia que tenemos nosotros de lo que es religión y lo que es la fe genuina. Recuerde usted, más debemos acercarnos a Dios para escuchar lo que nos dice el Señor que nosotros hablar a Él. La religión, en el latín, viene de la palabra religare, que es volver a. Esto significa volver a donde el hombre se dirige con sus dioses. Y la humanidad ha sido tremendamente religiosa, idólatra. Pero cuando viene Jesús nos enseña que la fe es el único camino para llegar a agradar a Dios y a conocer su santa voluntad, que todos sabemos es buena, pero nos cuesta muchas de las ocasiones hacer su santa voluntad. Pablo se siente apasionado por el Evangelio, porque es una relación viva, directa con Dios. Pablo fue un religioso, pero cuando conoció a Jesús, ante su presencia, reconoció su autoridad y entendió que verdaderamente Jesús era el amigo que todos necesitamos para tener una relación más directa con Dios Padre Celestial. Jesús nos da a entender que también debemos tener una relación con Dios. Dice el Señor Jesucristo, ustedes son mis amigos. Una relación de amistad en donde debemos conversar con Jesús y dirigiéndonos al Padre a través de Jesús para conversar nuestras necesidades. Pero recuerde que más tienen que ser necesidades espirituales que las necesidades terrenales. Porque el Señor dijo, mi Padre sabe las necesidades que ustedes tienen. Entonces debemos estar tranquilos. Si hay una fe, hay tranquilidad para el creyente. Porque a través de la fe nosotros podemos vivir bajo las alas del Altísimo. La falta de fe es el obstáculo para creer a Dios. Es el obstáculo. Si no hay fe, es el primer obstáculo que tenemos para creer en Dios. La fe exige que nuestros sentidos deben tocar, hablar y escuchar a Dios. Lo contrario es la fe. El hombre que no tiene fe quiere palpar con los sentidos, con la emoción, con el corazón al Señor, palpar, tocar a Dios. Y nosotros debemos ser tocados por Dios y no buscarle tocar,
porque Dios es espíritu. En Hebreos, en el capítulo 11, nos relata el autor de este libro lo que verdaderamente significa la fe. Y él hace una pregunta y se responde él mismo, ¿no? Dice, ¿qué es pues la fe? Y se responde, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note usted que dice convicción, es la seguridad plena, tan cierto como usted y yo estamos en este momento. A donde invoquemos, Dios está. Dios está. En el capítulo 11, versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, aparte de la fe, nosotros vemos y entendemos y leemos y creemos en la fe que tuvieron muchos hombres que nos han precedido. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En nosotros no tiene que haber una duda y creer que esto se hizo de la casualidad, sino que estamos seguros que por fe, Dios hizo todo. No tenemos nada que cuestionarle a Dios. Si vamos explorando la palabra de Dios, vemos las pinceladas de la creación de Dios, la hechura de sus manos y la perfección que tiene su creación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía nada, pero Dios puso en orden, creó todo y puso en orden, como Él en su omnisciencia, en su conocimiento eterno, sabía lo que tenía que hacer. Por eso, mi amado, es importante tener la fe. Hemos visto aquí en estos 3 versículos que nuestro Creador hizo. Si tenemos fe, creemos. Pero esto no nos lleva a la religión, nos lleva a la intimidad que debe tener cada cristiano con Dios. La intimidad que debe tener cada cristiano con Cristo Jesús en su salvación, y la intimidad que debe tener cada cristiano, porque somos portadores del Espíritu de Dios y que nuestro cuerpo es el templo del Señor. Vamos a ver rápidamente 3 ejemplos de personas que tenían fe y otros que no tenían fe. La palabra de Dios es extensa, la palabra de Dios siempre nos habla más del proceder humano, falto de fe, falto de seguridad, de creer en un Dios. Si usted quiere verle a Dios, y si algún rato lo ve, la fe deja de ser fe y se vuelve realidad. Mientras estamos aquí, estamos por fe, inspirando nuestro espíritu para algún día verlo al Señor tal y como es, porque Él se manifestará en su tiempo, en el suyo, no en el nuestro. Nosotros vivimos por fe, y por fe creemos, y por fe nos movilizamos, y por fe soportamos los tiempos difíciles. Por fe le damos gracias a Dios por las cosas en las cuales sentimos la bendición del Señor. Vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 6, y veamos Segunda de Reyes, el capítulo 6, y veamos la diferencia que hay entre un hombre que tiene fe y el que no tiene fe. Aquí vemos 2 espíritus, el uno que es de Dios y el otro espíritu que está apagado. Estoy hablando del espíritu humano, el espíritu que Dios nos ha dado. Unos tienen fe en el Señor
y otros no la tienen en el Señor. Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículo 15. Los sirios se preparaban a atacar Israel. Y como no podía ser de menos, los sirios iban con un gran ejército, hombres de a caballo, con lanzas, con espadas. Era una gran multitud de soldados que se iban con Israel, en contra de Israel. Siempre los pueblos, enemigos de Israel, han procurado tener una gran cantidad de armas, de hombres de a caballo, para aplastar al pueblo de Dios. El temor que tenía el rey de Siria, veámosle en el capítulo 6, como dije, el versículo 11. Es interesante, todo el mundo que atacaba en ese tiempo a Israel, había un temor, porque sentían algo especial que ese pueblo tenía, y ese especial era justamente la protección de Dios. En el versículo 11 dice: el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El Señor de los ejércitos estaba escuchando lo que el rey de Siria iba a hacer. Estaba escuchando las estrategias y la multitud y la cantidad de hombres que tenía. En el versículo 13, y él dijo: id a mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y lo fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí vemos a un sirio que iba a atacar a Israel. Al otro lado, al frente, estaba Eliseo. Pero Eliseo tenía un varón que le servía a él. Y veamos cómo se desarrolla. El hombre que tiene espíritu, confianza, fe en Dios, y el hombre que no tiene confianza, a pesar que estaba andando juntamente con Eliseo. Versículo 15 dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? La pregunta que muchas veces nosotros nos podemos hacer: ¿qué vamos a hacer con un ejército de problemas? Problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el tráfico, cantidad de problemas que muchas veces nos agobia a nosotros. Y esta fue la queja de este varón de Dios. Y Eliseo, un hombre de fe, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por fe, Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo
y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No hay un ejemplo más claro que podamos nosotros tener como un hombre de fe. Ve la presencia de Dios, y un hombre que no tiene fe calcula por números a sus enemigos. Eliseo estaba tranquilo. El criado, el sirviente, estaba asustado porque no tenía fe. Eliseo tenía fe. Y entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel gana la batalla. Los hace correr a los sirios porque tenía fe. Y el que tiene fe no puede doblegar su espíritu, ni su ánimo, ni su inteligencia, ni su capacidad para hacer frente a los tiempos difíciles. La fe de Eliseo le llevó a la victoria. Aquel varón que se levantó de mañana y se le quitó el sueño a la madrugada por temor a que los sirios los ataquen y los maten. El ejemplo de fe es importante ver y vivir ese ejemplo, porque el mismo Dios de ese tiempo es también el de ahora, porque estamos seguros nosotros que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es presente. Dios no es pasado, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué sucede cuando hay ausencia de fe? Es la primera puerta que se nos cierra atrás de nosotros. Pero es necesario abrir otra puerta. Y hay que abrir otra puerta. Si no tenemos fe, tenemos a alguien a quien adorar. Puede ser a Dios mismo, pero con seguridad a nuestra manera. La puerta de la voluntad de Dios se cerró atrás de nosotros. Y nosotros abrimos una nueva puerta. La puerta de la idolatría. La idolatría. Israel en el Éxodo perdió la fe. Y ahora Aarón estaba como cautivo de un pueblo que le oprimía y se quejaba. El pueblo cerró la puerta para entrar a la tierra prometida. Y Aarón, en su afán de desistir la idea de buscar dioses para que ellos puedan continuar adelante, les dice algo muy interesante. A ver, dice: todos ustedes sáquense las joyas de oro, zarcillos, aretes, todo lo que tengan en oro, y vamos a fundir y hacer un dios para que los acompañe. No había fe. Tenían que buscar un ídolo para poder continuar en el caminar hacia la tierra prometida. Vamos a Éxodo, al capítulo 32. Qué interesante es ver cómo estos hombres de fe a veces claudican por la presión de quienes están al lado. Por eso un líder de la iglesia no tiene que ser cautivo de la presión de la congregación. Un líder tiene que ver hacia dónde va a llevar a la congregación. Tiene que caminar con la seguridad de que Dios está con él.
Moisés subió al monte, pero él se demoró. No bajó en el tiempo que él había calculado. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón, al sacerdote, a levita, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya acontecido. El idólatra siempre tiene por delante un acontecimiento negativo que le va a suceder. Esto va a pasar. Eliseo no tuvo ninguna preocupación, porque había un ejército del Señor que estaban más que los de Siria. Pero Aarón, en el afán de disuadir el deseo de que se haga un Dios para ellos continuar adelante, les exigió que se saquen todo lo que es de oro para hacer el famoso becerro de oro. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vosotros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio una forma con buril, e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron: Israel, entonces ellos con sus dioses que te han sacado de la tierra. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mira usted cómo la idolatría lleva a otro pecado. El pueblo de Dios, cuando tiene victoria, se arrodilla, levanta los ojos y mira cuán grande es Dios. El idólatra lo que hace es regocijarse, comer y beber. La idolatría cierra la puerta de la salvación y abre la puerta del engaño. La falta de fe abre también las puertas del orgullo. Creen que hay un Dios, pero deciden adorar a la naturaleza, a los árboles, a los ríos, a las plantas, a las culebras, a los ratones y a las serpientes. El orgullo los lleva a pensar más bajo de lo que puede pensar un ser humano en sus cabales. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 1. El orgullo del hombre mata la fe en Dios. Romanos del capítulo 1, versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quién es un necio? El necio sabe que le va a hacer daño el paso que va a dar, pero sin embargo lo hace. A un niño se le dice: mira, cuidado, te tropiezas en una madera, una piedra, qué sé yo. Y el niño se tropieza. Ese es el necio. Se le advierte lo que puede suceder, pero sin embargo hace y sucede lo que sucede. El apóstol Pablo dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios ofendido, por lo cual Dios también nos entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El desconocimiento a Dios continuamente va agravando a la humanidad, porque envanecidos creen que son como Dios y creen ser dioses y creen que pueden quitarle la gloria de Dios. El orgullo de la humanidad. Otro hombre que no tuvo fe, en Juan el capítulo 20, 26. Juan el capítulo 20, 26. La incredulidad es la falta de fe. Capítulo 20 de Juan, el Evangelio de Juan. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús conoce nuestra mente. Por eso no debemos buscarle a Dios con un propósito de buscar las cosas del mundo. El único propósito que debemos tener es buscar hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Las aves del cielo tienen su pan diario. Y ellos en la mañana se levantan, silban, aletean y no se preocupan por una semilla, por el pan diario, como lo hacemos nosotros. Porque no tenemos fe, porque aún nos falta estar más cerca de la presencia de Dios. Jesús sabe el corazón del hombre. Nadie le conversó a Jesús que él era un incrédulo. Jesús, aún estando físicamente muy lejos, espiritualmente está al lado del que le busca. Él sabía la incredulidad de Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hemos visto una escena de esas en Cristo Jesús, pero creemos y lo tomamos como cierto. Y todos los acontecimientos de su santa palabra son ciertas, tienen verdades eternas y verdades que la misma ciencia, la misma filosofía va dando razón a la Biblia. La falta de fe cierra las puertas del reino de Dios. Vemos 4 tipos de personas que han fallado. Si nosotros estamos inmiscuidos, como en el sirviente de Eliseo, si estamos inmiscuidos como en el problema de Tomás, tenemos que reaccionar y empezar a tener fe
como lo tenía el apóstol Pablo. Aprender de estos grandes hombres que sirvieron a Dios hasta la muerte. Los apóstoles fueron perseguidos y fueron muertos por causa del Evangelio. Nosotros no somos perseguidos, a nosotros nos persigue el mundo a través de otras circunstancias y problemas que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos persecuciones del mundo, tentaciones de hacer un viaje con una tarjeta de crédito para esclavizarlos. La tentación aún de comprar un simple teléfono para esclavizarnos durante 1 año, 2 años, por falta de fe, porque no tenemos la suficiente capacidad de ser buenos administradores de lo poco o mucho que nos da el Señor. Buenos administradores. La falta de fe. El pueblo exige en las congregaciones que el pastor les dé ánimo, para que diezmen, para que Dios les dé 10 veces más el próximo mes. Y muchos faltos de fe están en las iglesias, esperando al Dios de la salvación que les dé la comida, el chancho y el ajo, como en el éxodo de Israel hacia la tierra prometida. Ese es el problema de la iglesia actual. Estamos bombardeados por cosas del mundo, por influencias de la sociedad, bombardeados por las tentaciones del maligno y debilitados espiritualmente. Estos 4 ejemplos nos demuestran el resultado de la falta de fe. Los 4, uno no tuvo la suficiente fe para ver que había unos ángeles, soldados del cielo, resguardando a Eliseo. La falta de fe. Tomás exigió tocar y meter los dedos en las manos de Jesús para ver los huecos de la crucifixión. Pero la fe verdadera, la fe verdadera de un religioso que sintió que ciertamente lo que él estaba haciendo no era más que algo matemático, algo químico, la composición del celo por un Dios que él había formado en su cabeza, más las leyes. Pablo era fariseo de fariseos, pero cuando reconoció a Jesús, ¿quién era? Dejó todo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. ¿No cree usted que eso es la clave para vivir a un tiempo de pandemias, de enfermedades, de crisis políticas, crisis económicas? Decir exactamente como ellos: si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Todo para la gloria de Dios. Sin Dios no hay fe. ¿Qué es la fe? Es la firmeza, es la seguridad
que Dios nos da para continuar. No necesitamos ver una imagen, porque la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros, porque Él nos mueve, porque Él nos redarguye. Dice el apóstol Pablo con palabras indecibles, nos consuela y nos da fortaleza. Busquemos a Dios, al Dios de la Biblia. No busque lo que dice un líder. El líder puede equivocarse. Los líderes somos sujetos a debilidades. Busque lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, palabra perfecta y promesas que se van cumpliendo desde que usted lo tomó a Dios como su Señor y Salvador hasta la eternidad. Es un viaje para siempre. Solamente necesitamos caminar y caminar en la fe. La falta de fe nos hace buscar dioses. El profeta Isaías nos habla de una manera tan real de la mentalidad del que busca a un Dios a través de imágenes. De esto que llama la Biblia idolatría. Y vamos a hacer una lectura rápida. Isaías, el capítulo 44, versículos 9. Y vamos a ir viendo someramente, rápidamente, y resaltando ciertas circunstancias en las cuales está hablando el profeta Isaías sobre la idolatría. Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Note tres cosas que dice en este versículo. En primer lugar dice, son vanidosos. ¿Qué es la vanidad? Una persona vacía. Nosotros somos humildes, pero llenos del Espíritu de Dios. El vanidoso, por sí mismo, se hace valer, pero es vanidad, es vaciedad de espíritu. Y lo más precioso de ellos, dice, se hace inútil. ¿Qué era lo más precioso para los idólatras? Tener una imagen que a la final termina siendo útil, pero a la final vacíos. Útil en el sentido de que se sienten satisfechos y orgullosos de haber hecho una imagen. Y dice, y ellos mismos son testigos para su confusión. El problema es que más fácil es creer en una imagen que en el Dios poderoso a través del Espíritu. Porque atrás de esa imagen está el adversario, y él también hace milagros. No pide mucho, pero Dios, eterno y perfecto, nos pide más y Él mismo nos ayuda. El adversario, dice en Pedro, es como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, 1 Corintios, dice, se viste como ángel de luz. Y esto es interesante, mi amado hermano. Nosotros generalmente, cuando pensamos en Satanás, ahí pensamos a un ser horrible,
con un rabo, con unas manos alargadas como garras, con unos cachos y un tridente para ensartar al que se le encuentre. No es así. Satanás se viste como ángel de luz, ofrece y hace milagros a través de la idolatría. Dios hace milagros, pero a través de una condición: que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad. Esa es la diferencia. Buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Versículo 10 dice: ¿quién formó un Dios y quién fundió una imagen? Para nada es de provecho. Puede tener provecho inicialmente, pero aquí está hablando eternamente. Para nada va a aprovechar. Aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a uno. Ahora, el hacedor de imágenes, lo que hace, cómo nos grafica la actitud de estos malos artífices. Versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. Ascuas el fuego, ¿no? Le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Este herrero trabajó tanto para hacer su imagen que se agotó. No tomó agua y se desmayó. ¿Cuánto tiene que trabajar un hombre para hacer eso? Para tener una imagen. ¿Cuánto tiene que hacer usted para adorar al verdadero Dios? Nada. Solamente tiene que creer y empezar a buscar la forma de adorarle a Dios, pero de acuerdo a la Biblia. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos una guía para llegar a la presencia de Dios, y esa guía es la palabra de Dios. Este hombre que se quemó, este hombre que martilló el hierro, no le sirve para nada la imagen que le hizo. Versículo 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, que es el nivel, la medida, le da forma con el cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón y a semejanza del hombre, hermoso para tenerlo en casa. Mire las contradicciones que hay y que nosotros vemos en la actualidad. Ya vamos a llegar a ver ciertamente cómo es la imagen de Jesús y cómo lo hace el carpintero. Dice que le da una forma a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Ahora bien, pasemos a Isaías, el capítulo 52, versículo 13, 14 y 15. Y veamos cómo los artífices buscan hacerlo hermoso al Dios que ellos quieren adorar. ¿Cómo era realmente la presencia de Jesús? El sufrimiento del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchas de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer,
y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca los fue contado y entenderán que jamás había lo que habían oído. Está hablando aquí el profeta, 700, 600 años antes de la venida de Jesús, cómo era la presencia de Jesús. Será desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo era realmente Jesús? Un hombre judío, tan parecido a los otros apóstoles, que recuerda usted que el día cuando fueron al huerto de Getsemaní a tomarle preso los soldados, le pidieron a Judas que les dé una seña para saber quién era Jesucristo. No era alto, no era de ojos verdes, era un hombre común y corriente. Y lo especial que él tenía, el valor que él tenía, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, hecho hombre. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Ay, Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y este hombre, nuestro Señor y Salvador, fue herido por nuestras rebeliones, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este es el Cristo. No la imaginación del hombre, que busca siempre lo hermoso para hacer de él una imagen de hermosura. La hermosura de Cristo estaba en su espíritu, no en su físico. Volvemos a Isaías 44. Versículo 14 dice: corta cedros y toma ciprés e encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. ¿Quién pone la planta? ¿Quién pone la lluvia? ¿Quién puso el terreno? Dios. Su trabajo en la naturaleza, su producto, labrado, fabricado por las manos del hombre, no para glorificar a Dios, sino para darle gloria a un ídolo. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Quema leño, come la carne, prepara un asado, y se sacia y se calienta con el fuego. Y dice: me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. La falta de fe nos exige nuestra alma pecadora buscar algo a quien o alguien a quien adorar. Versículos 18 y 19. Hay dos negativas del desconocimiento de estos adoradores de ídolos. 18 dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender.
no discurren para consigo. No tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. No discierne, es decir, no hay entendimiento, no hay discernimiento de lo que está haciendo, si es bueno o es malo. Su espíritu está enceguecido. Ha negado la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Terminamos con el versículo 20. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía. Mire que dice su corazón, no dice su espíritu. Para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Por qué no dice esto realmente no vale? Esto realmente que tengo aquí es ídolo, no significa nada para mí. Porque su alma está enceguecida. La idolatría los pone ciegos. La idolatría no les permite discernir. Tomás, antes de no ver a Jesús, no discernía los dichos de Jesús. El siervo de Eliseo tampoco discernía lo que su rey estaba creyendo. No entendía. Imagínese usted, está al lado de un hombre que tiene entendimiento de Espíritu de Dios, que tiene paz, y su sirviente no tiene fe. Calcula lo que ve. Eliseo calculaba lo que Dios iba a hacer con él, lo que Dios iba a hacer con un ejército. El sirviente calculaba y tenía miedo y se atemorizaba y se sentía perdido y se le quitó el sueño. Los que tenemos a Dios, en paz nos acostamos y en paz nos levantamos. Muy por la mañana oramos por los afanes del día y a la noche descansamos porque hay afanes que han sido cubiertos en el día. Y descansamos porque los afanes del siguiente día Dios nos cubrirá. Esto es la fe, la seguridad y la certeza de lo que no se ve. Padre amado, gracias Señor por este maravilloso tiempo, Señor, en que cada día usted nos abre nuestro espíritu para tener confianza en su bendita palabra, en su creación, en la salvación y en la paz que tanto necesitamos en estos tiempos de conflicto, de situaciones, oh Dios, que si no tuviésemos fe, ya nos hubiésemos perdido. Gracias, Señor, porque suya es la fe. Gracias, Padre Santo, porque su Santo Espíritu está en cada uno de nosotros para darnos valor, ánimo y sobre todo, Padre Santo, la seguridad del día de mañana. Bendíganos, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.